Bien, hermanos, buenas noches. Disculpen los inconvenientes que hemos tenido. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio. Les envié el link, por favor, al enlace de la iglesia. Así que vamos a comenzar nuestro estudio. Estamos ya en el libro de Eclesiastés capítulo 11, por favor, allí en sus Biblias. Ya nos falta un capítulo nada más para poder terminar. Así que vamos con Eclesiastés capítulo 11, por favor. Muy bien, y como es de costumbre, iremos un versículo a la vez, viendo las bendiciones que Dios tiene preparados para nosotros en este pasaje. Bien, capítulo 11, por favor, versículo 1 dice: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En este capítulo, Salomón nos va a hablar de algunas cosas que el hombre desconoce. Nos ha venido hablando acerca de la vida del hombre debajo del sol, pero en este caso nos va a hablar de algunas cosas que el hombre desconoce. Nos va a hablar acerca del futuro, ¿no? Y de la fragilidad del hombre en este aspecto. La primera cosa que el hombre desconoce, según el versículo 2, Eclesiastés 11, 1 y 2, dice: porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Una de las cosas que el hombre desconoce, y justamente estamos en un momento difícil, es justamente eso: desconocemos los tiempos en los cuales vendrán los problemas sobre el hombre, los tiempos en los cuales el mal vendrá sobre la tierra. En realidad, la vida del ser humano es tan frágil, la vida del ser humano es tan limitada, que no podemos determinar, por ejemplo, los tiempos de hambrunas, no podemos determinar los tiempos de sequías. Ignoramos cuándo sucederán las depresiones económicas o cantidad de problemas innumerables. En este caso, entonces, Salomón nos dice que el ser humano no conoce, desconocemos, dice, el mal que vendrá sobre la tierra. Y de esto está hablando. Entonces, a raíz de que el hombre desconoce, esta es una de las primeras cosas que el hombre desconoce. A raíz de esto es que Salomón nos va a dar consejos prácticos acerca de ciertos elementos que desconocemos. Primero nos dice, el versículo 1 nuevamente, del capítulo 11, versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Dice: porque después de muchos días lo hallarás. En realidad, esta es una expresión comercial, ¿no? Salomón se está refiriendo a que pongamos nuestra provisión, como sucedía en aquellos tiempos, sobre los barcos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, cargaba los barcos, comercializaba a través de los barcos, ponía sus productos en los barcos, entonces los viajes tomaban mucho tiempo para poder llegar a su destino. Y después de llegar a su destino, tomaban de igual forma mucho tiempo en poder retornar con las ganancias. Entonces, la idea que Salomón nos está dando es que debemos de invertir de forma sabia, pero entendiendo que el dinero o la riqueza no se va a generar de forma rápida, toma su tiempo. Es decir, a invertir de forma sabia y a esperar que los dividendos, a esperar que las ventajas del negocio o las ganancias del negocio se puedan dar. A eso se refiere cuando dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Una versión, digamos, contemporánea de este pasaje dice: envía tus granos a través de los mares y con el tiempo obtendrás ganancia. Bien, entonces nos está animando a hacer eso, o sea, a poder invertir, siendo que desconocemos, siendo que no conocemos lo malo que vendrá sobre la tierra. Salomón entonces nos exhorta a poder invertir de forma prudente, pero entendiendo que la ganancia no se va a dar de forma inmediata. Muchas veces tenemos que invertir y va a tomar algo de tiempo hasta que podamos conseguir la ganancia. O sea, ese concepto de tener una ganancia rápida no se da en las escrituras. Bien, pero también nos dice el versículo 2: reparte a 7 y a un 8. La idea es de repartir. Vamos a aplicarlo en dos formas. En la primera aplicación que Salomón nos está diciendo nos está hablando de diversificar en los negocios. Es decir, como no sabemos cuál es el mal que vendrá sobre la tierra, como la vida del ser humano, la existencia del ser humano es tan frágil, entonces estamos muy propensos
a perder lo que tenemos. Entonces Salomón nos exhorta a poder invertir, a poder trabajar en forma sabia, entendiendo que muchas veces va a tocar invertir y esperar un poco de tiempo para conseguir la ganancia. Pero la segunda parte de este pasaje nos está exhortando también a diversificar. Dice, reparte a 7 u 8. Es decir, no poner todo nuestro capital, no poner todo nuestro esfuerzo en un solo elemento de ganancia. En este caso, aplicándolo al negocio en un solo negocio. Porque, ¿qué sucedería si es que este negocio se ve afectado por algún tipo de crisis? Lo perderíamos todo. Entonces, la idea que nos da Salomón es diversifica tus negocios, diversifica tus inversiones, por si hay problemas con un área, con 2 o 3 áreas, entonces el resto de áreas donde pusiste tu dinero, donde pusiste tus ganancias, no se van a ver afectadas. Eso es lo que nos está compartiendo Salomón. Pero también podemos, entonces, esto nos da una enseñanza práctica, ¿no? Primero, hermanos, tenemos que reconocer la fragilidad de la vida. Aunque el ser humano podemos pensar que somos poderosos y podemos pensar que lo sabemos todo, en realidad no es así. Lo que está sucediendo es que somos muy frágiles, no solamente físicamente, somos frágiles también hablando económicamente en cuestiones de negocios. O sea, el ser humano está tan expuesto, el mundo está tan expuesto, es tan volátil el mundo de las riquezas que somos muy propensos y creo que lo estamos viviendo ahora en carne propia, ¿no? Los negocios se han desplomado, la bolsa de valores ha caído, en fin, toda la recesión económica que se nos viene, no solamente a nosotros, sino a los diferentes países, es una muestra clara de que la vida del ser humano está muy frágil, ¿no? Y si no es por esto, pueden ser por fenómenos naturales, etcétera. Entonces, lo que Salomón en una primera instancia está aconsejando es a ser sabios, tomar decisiones sabias. Porque si no son los desastres naturales, si no son los problemas físicos, si no son los problemas endémicos, es también la fragilidad de nuestra salud. Es decir, el ser humano, hermano, no es eterno. Somos frágiles. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones sabias, entendiendo, como un dicho popular lo dice, ¿no? Guardando pan para mayo, porque pueden venir justamente momentos difíciles. ¿Y qué es lo que se va a hacer en esos momentos difíciles? Entonces, Salomón nos exhorta a poder invertir, a poder pensar sabiamente en las decisiones que tenemos que tomar, no en esa forma de ganancia rápida, pero también en una forma de poder conservar, de poder manejar lo más sabiamente posible nuestro dinero o las bendiciones que el Señor nos da. Ahora, haciendo otro tipo de aplicación, también podemos aplicar esto en otro aspecto, en el aspecto espiritual. Siendo que no sabemos el mal que vendrá sobre la tierra, siendo que no sabemos los problemas que vendrán sobre la tierra, tenemos que ser sabios, hermanos, en invertir nuestros talentos y nuestro tiempo para la obra del Señor. Echar nuestro pan, como nos dice el versículo 1 sobre las aguas, porque después de muchos días vendrá. Es decir, estar compartiendo la palabra, estar buscando ayudar a muchas personas. Muchas veces hablamos a personas, muchas veces necesitamos sembrar la palabra de Dios y no siempre vamos a ver resultados. Puede ser en nuestra familia, puede ser con otras personas, no siempre vamos a ver resultados inmediatos. A veces podemos compartir el evangelio, podemos compartir la palabra de Dios, animar a algunas personas y no vamos a poder ver su salvación o su conversión sino después de mucho tiempo. Pero lo cierto es una cosa, la palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces también Salomón nos está exhortando a ser generosos. Es otra aplicación que podemos sacar de este pasaje. Reparte a 7 y aún a 8, es decir, no hay cantidad limitada de las personas a las cuales debemos estar buscando hacer el bien. Porque ¿quién nos dice si en algún momento en el cual tendremos necesidad, esa bendición que compartimos con alguien nos puede ser retribuida? ¿Verdad? Entonces es lo que está diciendo, reparte a 7 y aún a 8 si es necesario, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Buscamos hacer el bien a las personas sin ningún tipo de interés, pero en las misericordias de Dios muchas veces mostramos misericordia a alguien, hacemos el bien a otras personas y a veces sin esperarlo, en el momento menos pensado, Dios nos debe esas bendiciones que compartimos con otras personas. Entonces, seamos sabios en estos primeros versículos, es lo que nos exhorta Salomón, en invertir nuestro dinero, seamos sabios en invertir de forma prudente, seamos sabios en manejar los recursos que Dios nos da, porque no sabemos qué es lo que va a pasar,
pero también seamos sabios en buscar hacer el bien a otras personas, entendiendo, siendo generosos, entendiendo que no sabemos qué es lo que va a pasar. Muy bien, versículo 3 y 4, por favor, del libro de Eclesiastés, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 3 y 4. Dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en el que árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. En estos pasajes, Salomón nos está hablando de otra cosa. Nuevamente, recuerda, el tema principal del capítulo 11 es la fragilidad del hombre frente a las cosas futuras o a las cosas que el hombre desconoce. Entonces, por ejemplo, el hombre desconoce las tragedias que le van a venir, tanto personal como las tragedias sociales o las tragedias mundiales. El hombre no tenemos control sobre esas cosas. Pero otra cosa sobre la cual el ser humano no tiene control, nos dice el versículo 3, en realidad es no solamente sobre el futuro, sino también sobre las circunstancias. Por ejemplo, el versículo 3 dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra se derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, el lugar en que cayere, allí quedará. Es decir, nosotros no tenemos control sobre las circunstancias, no tenemos control sobre que cae, no tenemos control sobre el viento que causó la caída del árbol. Es decir, hay muchos elementos sobre los cuales no tenemos control. Si nosotros buscamos tener control de las circunstancias, vamos a frustrarnos porque en realidad es una de las cosas que nosotros no vamos a poder controlar. No podemos controlar los efectos naturales, no podemos controlar la naturaleza, no podemos controlar muchas cosas en nuestra vida. Por eso entonces Salomón en realidad lo que nos está exhortando es enfoquémonos en aquellas cosas que sí podemos hacer y confiemos en el Señor. Es decir, hagamos la voluntad de Dios, trabajemos en lo que tengamos que trabajar y dejemos las consecuencias en las manos del Señor. Dice el versículo 4, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Algo similar nos dice también Salomón en el libro de Proverbios. En realidad lo que está mencionando acá es que si nosotros vamos a esperar las circunstancias ideales, vamos a esperar los momentos favorables para poder recién hacer cosas, eso nunca llegará. Si nosotros estamos esperando el momento adecuado para poder servir al Señor, lo más probable es que nunca va a llegar ese momento. Recuerde, nunca se van a dar las circunstancias adecuadas para servir a Dios, nunca se van a dar las circunstancias adecuadas para poder desarrollar cosas para Él o las cosas en las cuales nos tenemos que enfocar o debemos de trabajar. Hagamos lo mejor posible y dejemos los resultados al Señor. ¿Cuántas veces en nuestra vida podemos pensar y decir, bueno, yo voy a servir al Señor en el momento en que yo tenga mi ingreso asegurado? Cuando yo tenga un ingreso asegurado, recién serviré al Señor. Cuando yo tenga un plan de jubilación, recién serviré al Señor. Cuando yo tenga una casa o todas mis necesidades cubiertas, entonces recién podré servir al Señor. Bueno, vemos que eso puede sonar muy lógico, pero no es lo que Dios en realidad nos está diciendo. Debemos servir al Señor y obedecer en las cosas que Él nos está mandando ahora. Recordemos que como cristianos damos pasos, caminamos por fe, nos dice la Escritura. Y Dios nunca nos va a mostrar todo el panorama completo, nunca nos va a mostrar todo el plano concreto de nuestra vida para que recién empecemos a caminar. Dios nos muestra un paso o nos llama a dar un paso de fe a la vez. Y una vez que nosotros damos ese paso de fe, entonces Él nos mostrará qué hay más adelante para poder dar el siguiente paso y así es nuestra vida y de esa forma es la manera en la que vamos caminando. Vuelvo a repetir, esperar las circunstancias ideales para empezar a hacer algo nunca se van a dar. Si alguien dice, bueno, a mí me gustaría hablar de Cristo a otras personas, que salgamos de este problema, que salgamos de estas circunstancias del coronavirus para recién poder servir al Señor. Bueno, nos engañamos. Y ¿sabe qué es lo triste? Que muchas veces no servíamos al Señor antes en un momentos favorables y menos lo vamos a hacer en situaciones difíciles. Por eso es que necesitamos servir al Señor y entregar nuestra vida a Dios
para poder obedecerle ahora en las circunstancias en las que estamos. Situaciones de pobreza, servir al Señor y obedecerle. Situaciones de salud, servir al Señor y obedecerle. Hace un par de semanas habíamos mencionado el tema, por ejemplo, de las ofrendas. ¿Cuándo debemos ofrendar? ¿Cuándo debemos diezmar? ¿Cuándo debemos participar en nuestras ofrendas misioneras? El tema de las ofrendas es solamente para los tiempos de abundancia. El tiempo de las ofrendas, el tiempo de honrar a Dios con nuestros bienes, solamente se da para los tiempos en los cuales tenemos cubiertas nuestras necesidades. ¿O debemos ofrendar a Dios, debemos honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas ahora en las circunstancias en las que nos encontramos? Tiene que ser ahora. En medio de estos problemas, en medio de esta situación difícil, tenemos que ser fieles al Señor. ¿Cuándo vamos a hablar a otros de Cristo? ¿Cuando esta situación pase? No, tenemos que hacerlo ahora con los recursos que el Señor nos da, a través de mensajes de texto, a través de llamadas telefónicas, a través del poco contacto que tengamos personal con otras personas, aprovechar de hablar a otros de Cristo. ¿Cuándo vamos a animar a otros cristianos? ¿Cuándo vamos a preocuparnos por las necesidades de otras personas? Si vamos a esperar situaciones buenas, situaciones favorables, recuerde, nunca lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo en las circunstancias actuales en las que nos encontremos, con problemas, con dificultades. No nos estemos enfocando en las circunstancias, no tenemos control sobre las circunstancias. Recuerde, no sabemos cuándo va a terminar esto del coronavirus, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos cuánto tiempo durará la recesión que va a provocar esta pandemia. No tenemos control del futuro, no tenemos control de los males, no tenemos control de las circunstancias. Entonces, olvidémonos, no nos estemos preocupando el árbol si cayó por el viento o no cayó por el viento, ¿qué sucederá? Salomón nos dice, no te preocupes por eso, que esas cosas tú no las vas a poder cambiar. Enfoquémonos en hacer lo correcto, enfoquémonos en servir a Dios y obedecer a Dios. El que el viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. La idea es que si todo el tiempo estoy mirando a las circunstancias que estén favorables, si todo el tiempo estoy mirando y diciendo, cuando mejore la temporada, vamos a sembrar, que mejore el clima para poder segar. Bueno, muchas veces no se va a dar y de igual forma tenemos que sembrar, de igual forma tenemos que cosechar. Es decir, hacer lo que tenemos que hacer confiando en el Señor y entregándole a Él los resultados. Bien, versículo 5 y versículo 6, por favor. Versículo 5 y versículo 6. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Bueno, primero Salomón nos estaba diciendo que nosotros, el ser humano, no conoce el mal que vendrá sobre el mundo. No tenemos control y desconocemos el futuro. Desconocemos las circunstancias que nos van a rodear. Desconocemos muchos elementos. Pero hay otra cosa que desconocemos. Y lo menciona Salomón en el versículo 5. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento. Desconocemos, no sabemos cómo trabaja el viento. Y también dice, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Nos está mostrando cosas aparentemente simples, pero en realidad son tan complejas que van más allá del entendimiento humano. ¿Cómo es que una vida se va desarrollando en el vientre de una mujer? ¿Cómo es que se produce todo ese intercambio químico, celular, todo ese intercambio de tejidos, todo ese intercambio de huesos? ¿Cómo es que se van formando esos huesos tan pequeñitos? ¿Cómo es que se van formando esas células? ¿Cómo se van formando todo el cuerpo todo el ser humano, ese bebé en el vientre de una mujer? Realmente es asombroso. No hay manera de poder comprenderlo. La ciencia nos puede dar ciertos detalles y esos detalles que nos revela la ciencia, lo único que hacen es mostrar la grandeza de Dios. ¿Cómo es posible que mientras una mujer, la mamá, esté descansando, esté durmiendo cuando esté embarazada, su cuerpo y el cuerpo del bebé siguen trabajando y de manera fiel van colocando cada elemento,
cada elemento en su lugar. Cosas tan aparentemente tan precisas, tan puntuales. No hay forma de poder entenderlo. Y eso es lo que nos está diciendo Salomón. Qué interesante, ¿verdad? Que sea Salomón, el hombre más sabio de toda la tierra, quien diga que hay ciertas cosas que desconocemos. Si Salomón, en toda su sabiduría, no podía conocer la totalidad, si Salomón en toda su sabiduría no podía predecir el futuro, no podría tener control de las circunstancias, no podía entender cómo funcionan muchas cosas naturales, imagínense nosotros. Y eso es lo que está mencionando. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, perdón, y cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Otra cosa que desconocemos el futuro, desconocemos las circunstancias, pero también desconocemos la manera misteriosa en la cual Dios obra. Desconocemos la manera misteriosa en la cual Dios obra en la vida de cada persona, en la vida de cada creyente, la manera en la que Dios obra en la vida o en las naciones, en los pueblos. No entendemos y no podemos comprender la manera o los planes de Dios. Son incomprensibles, van más allá de nuestro entendimiento. A pesar de que tenemos la mente de Cristo, como dijera el apóstol Pablo, se da cuenta qué insignificante es nuestro conocimiento acerca de Dios, o dicho de otra forma, qué profundo es Dios, qué profundos son sus caminos, cuán insondables son sus caminos, más allá de los que podemos entender. No lo podemos entender, no podemos comprender. No podemos comprender a Dios, no podemos entender sus planes. Entonces, ¿qué nos queda? Obedecer su voluntad. Solamente hay un lugar en el cual estaremos seguros. Ahora, frente a tanta incertidumbre, alguien podría decir, pero si no podemos conocer el futuro, no podemos conocer el día de nuestra muerte, no podemos saber los males que vendrán a esta generación, no podemos controlar las circunstancias, no podemos controlar los planes, no podemos conocer los planes de Dios o la forma en la que Dios obra. ¿Qué podemos conocer? ¿De qué podemos estar seguros? ¿Sabe? La única manera en la cual podemos estar seguros es cuando estamos obedeciendo fielmente a Dios. Cuando estamos obedeciendo a Dios, cuando estamos en el centro de su voluntad, podemos tener paz y podemos descansar en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, podemos descansar, porque sabemos que si estamos en su voluntad, entonces simplemente tenemos que ser obedientes y Dios proveerá para cada una de las cosas que necesitamos. En el momento en que salimos de su voluntad, en el momento en que pensamos tomar nuestras propias decisiones, es el momento más peligroso para nuestra vida. No conocemos, ignoramos cómo funciona. Ignoramos cómo funciona la salvación en nuestras vidas. Vea que es un milagro, la salvación es un milagro. Cómo Dios va obrando esa nueva vida que va generando en nosotros el fruto del Espíritu Santo, cómo Dios nos va cambiando, cómo Dios nos va llevando a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Desconocemos los planes de Dios, la manera en la que Dios trabaja. Desconocemos los planes de Dios, dónde nos quiere llevar el Señor. Y eso es lo que está mostrando. Ahora el versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla. Y por la tarde no dejes reposar tu mano. Es decir, hagamos lo que tenemos que hacer. Hermanos, hay tiempos y ahora es el tiempo en el cual tenemos que sembrar. Tenemos que hablar a otros de Cristo. Tenemos que estar. Ahora es el momento en el cual Dios está esperando. Recuerden, no podemos esperar un momento ideal para hablar a otros de Cristo. Tenemos que hablarles ahora y ahora es el momento ideal. Usted diría, ¿cuál, pastor? ¿Cuál es el mejor momento para poder hablar a otros de Cristo? El mejor momento para hablar a otros de Cristo es ahora. El mejor momento para obedecer a Dios es ahora. El mejor momento para servir a Dios es ahora. Y eso es lo que está mostrando Salomón. Está diciendo, por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no descanse tu mano. Es decir, no podemos estar pensando, bueno, no sabemos qué va a hacer, mejor simplemente nos damos al abandono. Por el contrario, lo que Salomón está diciendo, siendo que no tienes control de nada, haz lo mejor que puedas hacer ahora y deja que Dios lo utilice para su gloria. Usemos todos nuestros recursos, usemos nuestras capacidades, usemos nuestros talentos, usemos nuestra fuerza para poder servir al Señor. Hermanos, si algo nos está enseñando toda esta situación en la cual estamos viviendo,
es la fragilidad del ser humano. Si una lección estamos aprendiendo en medio de todo esto, es la fragilidad del creyente. ¿Sabe? Por la gracia del Señor, cada uno de nosotros, si realmente hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, no importa el futuro, no importa qué es lo peor que nos pueda suceder, tenemos segura nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Lo peor que nos pueda suceder, a ojos humanos, sería la muerte, pero para el creyente la muerte es una ganancia. Para el creyente la muerte nos acerca a Dios. El apóstol Pablo dijo, lo cual es muchísimo mejor estar en la presencia de Dios. Pero recuerde, mientras ese momento llega, el apóstol Pablo también dijo, me es necesario quedar con ustedes un poco más de tiempo. Entonces, mientras el Señor nos conceda vida, mientras el Señor nos conceda tiempo en esta tierra, usemos nuestra fuerza, usemos nuestros recursos, usemos nuestra riqueza, usemos nuestras capacidades para poder hacer la obra de Dios, para poder sembrar y aun cuando llegue la tarde, no descansar nuestra mano, como dije, como dice la Biblia, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Hablemos a otros de Cristo. Hay personas a las cuales necesitamos hablarles, hay otras personas a las cuales necesitamos confirmar, hay creyentes a los cuales necesitamos ayudarles a crecer en su fe. No dejemos de hacer la obra de Dios. Lo peor que podemos hacer y un gran riesgo para nosotros en este tiempo de confinamiento, en este tiempo en el cual todos los creyentes estamos en nuestras casas, ¿sabe cuál es? Volvernos inactivos para la obra del Señor. Acostumbrarnos, ponernos cómodos, un tiempo de descanso y podemos decir, bueno, que salgamos de esta situación y recién vamos a servir al Señor. Mire, en esta situación, en la situación como estamos, en la situación de confinamiento, no dejamos de trabajar. Si es que hay oportunidades, seguimos trabajando. ¿Por qué necesitamos? Entendemos que necesitamos suplir para las necesidades de la familia. De igual forma, hay muchísimas cosas que en este tiempo de confinamiento, que en este tiempo de cuarentena voluntaria o de restricciones que tenemos, hay muchas formas en las cuales podemos servir al Señor. Aún hay gente a la cual podemos hablar de Cristo, hay creyentes a los cuales podemos animar, hay personas a las cuales podemos ayudar de una u otra manera. Lo peor que podemos hacer es encerrarnos en nuestra casa, pensar en nosotros mismos, asegurarnos de la mejor manera y tener cuidado y decir, no, yo soy lo más importante, mi familia es lo más importante, todo lo demás puede esperar. Recuerde, sí, tenemos que tomar medidas de precaución, pero recuerde, eso no nos impide de dejar de utilizar las oportunidades que Dios nos da para servirle. Hay muchas formas de poder servirle. Ahora que estamos en casa, podemos orar más, podemos leer la Biblia. ¿Podría usted decir que ahora que está en casa ha crecido más espiritualmente? ¿Podría usted decir que ahora que tiene más tiempo, porque algunas personas no están yendo a trabajar o por lo menos nuestros horarios están un poco irregulares, podríamos decir que eso ha bajado nuestro nivel de trabajo o en el tiempo que tenemos? Estamos conociendo un poco más al Señor, estamos caminando más con Dios, estamos siendo de bendición a otras personas, estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Algunas veces sembramos, otras veces es necesario cosechar, pero ambas requieren acción. Salir a sembrar requiere acción, requiere dinamismo, requiere voluntad. Cosechar también lo requiere. Entonces lo que Salomón nos está exhortando es, a pesar de que hay cosas que ignoramos, a pesar de que hay cosas que no conocemos, enfoquémonos en hacer lo que necesitamos hacer. Versículo 7 y 8, por favor. Dice, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán mucho, a todo cuanto viene es vanidad. Dice, podemos tener muchos días de gozo, podemos tener muchos días de alegría, pero recuerde, dice, sin embargo, los días de las tinieblas son muchos. Hablando de la luz representa la vida, hablando de las tinieblas representa la muerte. ¿Sabe, hermano? Todos nosotros, tarde o temprano, tendremos que morir. Lo que Salomón está diciendo es, aprovechemos el tiempo. Si el momento llega, o cuando llegue el momento de morir, ¿qué haremos? ¿Qué podremos o qué cuentas daremos al Señor? ¿Qué podremos decirle que hicimos con nuestra vida?
Algunos dirían, bueno, me traté de esforzar por cuidar materialmente, que no le falte nada a mi familia. Está bien, pero ¿y qué de la obra de Dios? ¿Qué hicimos para el Señor y para su obra? ¿Cuán obedientes vivimos al Señor? ¿Sabe? El tiempo pasa y lo peor que podemos hacer es pensar en vivir egoístamente para nosotros. Pensar en disfrutar, pensar en tener muchos días agradables, ver el sol, pensar en todas las cosas maravillosas que podemos y queremos hacer y no pensar en las cosas que tenemos que hacer para el Señor. Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado recursos, hermanos, y esta vida se nos está cortando. El tiempo se nos está cortando. ¿Qué vamos a hacer para el Señor? La vida va mucho más allá que hacer las cosas simplemente para poder disfrutar, para nuestra gratificación. Y de eso nos habla el versículo 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre toda cosa te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Salomón reitera su consejo de disfrutar la vida y en este caso su mensaje va dirigido a los jóvenes. Dice que disfruten la vida. Alégrate, joven, dice, en los días de tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en todos los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero acuérdate de una cosa, sobre toda cosa, recuerda algo, Dios te juzgará. Salomón no está diciendo acá o está dando o pretendiendo dar una licencia para cometer todo tipo de desenfreno carnal. Eso no es lo que está diciendo Salomón. Salomón está diciendo, disfruta la vida, hay maneras sanas de poder disfrutar, disfrutamos la vida y Salomón lo ha venido hablando, por ejemplo, disfrutamos comiendo, disfrutamos bebiendo, disfrutamos usando lociones agradables, disfrutamos de la bienaventuranza de una relación matrimonial, disfrutamos del trabajo, hay muchas cosas en las cuales se puede disfrutar. Lo que Salomón está diciendo, Dios nos ha dado la vida para disfrutarla efectivamente. Pero recuerde una cosa, la vida es vanidad, la juventud es vanidad, en el sentido de que no es que sea mala, sino que pasa. Ahora hay algo interesante, dice el versículo 9, alégrate, joven, pero nota el versículo 10, dice, quita pues el enojo y aparta de tu carne el mal. Una forma correcta y bíblica de alegrarnos es quitar el enojo de nuestra vida. ¿Cuántas veces no podemos alegrarnos? ¿Cuántas veces no podemos disfrutar la vida cristiana? Porque estamos tan enojados, estamos enojados contra Dios, estamos enojados con nosotros mismos, estamos enojados con nuestro prójimo, estamos enojados con el sistema, estamos enojados con el país, estamos enojados con las circunstancias, estamos tan enojados que no podemos disfrutar las bendiciones de Dios. Aleja de ti, dice Salomón, alégrate. Y entonces, pero aleja de ti, dice el enojo, aleja de tu carne el mal. El mal nos roba la verdadera esencia de poder ser felices. El mal nos roba la esencia de poder tener gozo en nuestro corazón. Entonces Salomón dice, disfruta la vida, pero recuerda que todo es vanidad. El tiempo pasa. Hermanos, el tiempo pasa. Salomón nos ha hablado, hay circunstancias que no podemos controlar. Salomón nos está mostrando un perfil que nos lleva a la humillación. Perdón, el ser humano puede pensar que es todopoderoso, el ser humano puede pensar que tiene control, que tiene tecnología, que tiene acceso a muchas cosas. Sin embargo, la realidad nos muestra otra cosa. El ser humano es frágil. Desconocemos el futuro. No sabemos qué sucederá mañana. No sabemos qué tragedias vienen mañana. Tragedias personales, tragedias familiares, tragedias mundiales. Desconocemos el mal, nos dice Salomón. No tenemos control sobre las circunstancias en nuestra vida. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Podemos estar en la situación más feliz de nuestra vida y de pronto una tragedia puede traernos gran tristeza. No tenemos control del futuro, no tenemos control de las circunstancias, no entendemos, nuestra mente finita no puede entender cómo trabaja Dios, cómo opera Dios.
¿Por qué Dios permite que vengan tragedias en nuestra vida? ¿Por qué Dios permite que vengan dificultades y problemas en nuestra vida? No lo podemos entender. Solamente nos queda confiar en el Señor. Solamente nos queda confiar que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solamente nos queda confiar que todas las cosas nos ayudan a bien para todos aquellos que andan conforme a su voluntad. Lo mejor que podemos hacer es estar en el centro de la voluntad de Dios, vivir una vida de obediencia, vivir una vida de comunión constante, diaria con el Señor y aprovechar el tiempo que nos da, aprovechar el tiempo que nos queda, los recursos que Dios nos da para poder servir y hacer su voluntad. Recuerde, no importa qué sucede en el futuro, no importa cuándo cambien las circunstancias, si usted y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios y estamos llevando vidas obedientes al Señor y estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa? Podemos estar 100% seguros de que lo que pase a nuestro alrededor será para nuestro bien. Pueden ser cosas aparentemente buenas, pueden ser cosas aparentemente malas, pero no interesa. Lo que pase será para nuestro bien. Estamos protegidos en la mano del Señor. Cuando estamos en la voluntad de Dios, sirviendo a Dios a través de nuestro trabajo, a través de los recursos que nos da, a través de las oportunidades que Dios nos presenta y le estamos sirviendo, podemos estar 100% seguros, de que nada nos va a faltar, de que Dios va a proveer todo lo que necesitamos y que Dios nos va a llevar al lugar donde Él quiere que estemos. Podemos descansar y eso nos da paz y tranquilidad. De eso nos está hablando el libro de Eclesiastés en el capítulo 11. Bien, bueno hermanos, espero que haya sido de bendición este capítulo, estos 10 versículos, un capítulo bastante corto en realidad, pero les animo a que puedan leerlo en casa y podamos meditarlo. Piense, ¿qué puedo hacer por el Señor? Este tiempo de cuarentena que estamos en el cual, bueno, no cuarentena oficial, pero sí voluntaria en este tiempo que estamos viviendo, ¿nos está ayudando para acercarnos más a Dios? ¿Estamos creciendo más en nuestra vida espiritual? ¿Qué estamos haciendo para servir al Señor? Le animo a poder hacerlo. Entonces, no se olvide, hermanos, la siguiente semana terminaremos ya con el libro de Eclesiastés entrando al capítulo 12. Y el día domingo le animamos, por favor, a poder seguir reuniéndose a las 10:30 y a las 11 tener el mensaje y compartirlo todos juntos. Bien, que el Señor les bendiga. Vamos a orar para poder estar terminados. Dios amado, gracias te damos por este día. Pedimos, Señor, que nos des un corazón sensible para poder guardar tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder servirte en este momento, en medio de las circunstancias que tú has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, muéstranos tu voluntad para poder descansar en ella, pero sobre todo para poder llevar una vida obediente. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias y bendiciones para todos.